acabamos de llegar a nuestro alojamiento en Anda. Tiene muy buena pinta. Las cabañas son las cabañas de Nipa, ahora las veréis, pero bueno, todo parece cómodo, aire acondicionado, un bar para tener la cerveza fresquita y enfrente la playa. Y como siempre la gente es súper simpática. Desde que llegas ya te enamoran con lo simpáticos que son. Así que bueno, vamos a ver qué tal por aquí 2 o 3 días. Tiene muy buena pinta. Esta será nuestra cabaña para los siguientes 3 días. La cabaña para 4 personas nos ha costado 55 € la noche, con el desayuno incluido. El lugar es precioso y tranquilo. Y con esta playa justo enfrente, este hotel merece la pena sin ninguna duda. Y ahí enfrente, Caminguín, de Volcano Island. Poseidón Anda. Ubicación espectacular. Como veis, es toda una suerte tener estas playas, y sin apenas turismo. Y solo hemos necesitado 3 horas en coche desde Panglao. Se va nadando. Como todos los sitios chulos de Filipinas, esto está reventando el turismo y en poco tiempo, como se ve, están saliendo hoteles como setas. Entrando en el pueblo de Anda. La verdad es que es pequeñito. Anda es un pequeño pueblo muy tranquilo. Donde vayas, toda su gente te recibe con una sonrisa. Aprovechamos, ya que tenemos barbacoa en nuestro alojamiento, para hacer compras en el mercado local para una buena cena. Da la one banana also. ¿Puede dar la one banana? ¿Cuya also? Como por todo Filipinas, otra iglesia. Esta es una de las herencias que dejamos los españoles aquí. La cristiandad y iglesias por todos lados. Esta gente cuando se juntan no están ni tan mal nunca. ¿Y unas pipas?
Esta es la playa del pueblo de Anda. Como todas, muy bonita. Y todavía con poco turismo. Y las vistas al fondo de Caminguín. Pues no todos los días son de sol. La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque es el primer día que nos llueve así. Hoy lleva lloviendo toda la noche aquí en Anda. Veremos qué vamos a poder hacer hoy. Después de la tormenta siempre llega la calma. Reanudamos el viaje para ver las terrazas de arroz de Anda. Vamos para allá. Bye bye Butterfly. Después de una hora en moto, llegamos a las Rice Terrace. Estáis poniendo de cabrones. Filipipata es bueno 3 veces al día. A ver, muerde por desayuno, mañana y cena. ¡Ah, cabrón! La verdad es que una pasada las terrazas de arroz de Anda. De las más bonitas que hemos visto en Filipinas. Hombre, hace años tuvimos la suerte de ver las de Banagua y Sagada, que también eran muy bonitas, pero esta es totalmente recomendable venir. Vamos de camino a las cataratas, que están a 5 minutos en moto desde las terrazas de arroz. La verdad que todos los caminos son espectaculares. ¡Yepa! ¡Viva Filipinas! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Qué pedazo de cascada! Ahora no te apetece hablar en tagalo. Balan. Pues aquí tenemos las cataratas más altas de Bohol. Espectaculares. Cuando llegamos por el camino de las motos nos hemos hecho todo. ¡Buala! Una pasada. Altas, ni me había llovido, están a tope de agua, así que espectacular. Realmente nos hubiéramos quedado aquí mínimo 2 días más. Es de los sitios en los que nos sentimos como en casa, tranquilos, sin muchísimo turista, y que nos ha faltado la verdad un par de días. Lo que pasa que ya es la recta final del viaje y ya van todo un poco express. Pero para haber venido con un poco más de calma, 2 días, 3 días más habíamos estado aquí, pero vamos, que ni regalados. Y aquí se pueden ver las consecuencias de los tifones en Filipinas. No recuerdo qué nombre de tifón fue, pero entró hace 3 años o así y destruyó totalmente este alojamiento, increíble. Y luego ya no lo han vuelto a... no sé los motivos, pero no lo han vuelto a construir. Pero mirad qué paraíso. Aquí con mi cara de sueño, que son las 7:30 de la mañana. Y bueno, ya empiezan un poco los nervios en la barriga y la tristeza. En Filipinas nos quedan 7 días
Luego en un rato iremos para Camiguin Island. Y sinceramente, aunque a mucha gente le cueste entenderlo, pero ya estoy nada más que pensando en volver el año que viene por sexta vez. Este país no sé lo que tiene, su gente, lo primero, la verdad, las playas, el entorno, cada día es una aventura, me siento súper seguro, así que realmente deseando volver ya. No va a haber objetivo cuando lleguemos a España, empezar a ahorrar para intentar conseguir venir el año que viene de nuevo a este gran país. Antes de irnos hacia Camiguin, aprovechamos la mañana para hacer snorkel en el lugar que dicen que tienen el mejor coral en Anda, frente al Blue Star Dive and Resort. Vamos a bucear con tortugas en Anda. ¿Tú vas a bucear con las tortugas? Vamos a ver si tiene tan buen snorkel como dicen. Tenemos que traer a una tortuga. Salimos de bucear, de Blue Star. Bueno, el coral es muy bueno, ahora mucho coral blando, cientos de peces de colores. Tortuga no hemos tenido suerte, pero para estar un rato buceando, la verdad es que es de los mejores sitios que hemos buceado en Anda y en Bohol. Me gusta más el buceo en coral, pero divertido y fácil de llegar. En 2 minutos nadando estás en el borde del coral, así que animaros y venir a verlo. Añadir que como para casi todo en Filipinas hay que pagar. Y cuando llegas a la parte de arriba del hotel, ya te están diciendo que si no eres cliente que hay que pagar 150 pesos por persona. No es mucho, pero es verdad que es la tónica habitual de que en casi todos los sitios donde vas hay que ir pagando por parking, por entrada, tasas medioambientales. Así que ir preparando algo de calderilla, para ir siempre con la cartera cerca, para ir pagando en todos los sitios. Pero bueno, merece la pena. Ya que estás aquí, tampoco vas a dejar de hacer, por lo menos en nuestra opinión, no vas a dejar de hacer cosas por gastarte 2,5 euros, 3 euros. Pues estamos llegando al cenote de Anda. Vamos a ver qué tal es. ¿Vamos o nos vamos? Sin ninguna duda, os recomendamos visitar Anda. A nosotros nos ha enamorado y nos ha parecido un lugar muy salvaje, que nos encantaría volver. Y llegamos a Camiguin Island, sin duda un lugar que no olvidaremos jamás. En el siguiente vídeo os enseñamos por qué.